El Valle de los Reyes es el lugar donde, durante 500 años, se enterraron los monarcas de una de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Creemos conocerlo por completo. Hemos removido cada palmo de arena abrasadora. Hemos explorado cada pared con rayos y escáneres. En 1922 apareció la tumba de Tutankamón y de allí se extrajeron 5.000 objetos de oro, y muchos pensaron que aquel hallazgo cerraba la última página de la historia, que la desierta roca ya no guardaba más secretos. Nos equivocábamos de manera profunda y dolorosa. Durante 100 años, millones de visitantes han cruzado la estrecha y sofocante cámara funeraria del joven faraón sin ver lo que había ante sus ojos. No estaban mirando el final de una historia, estaban mirando una puerta disimulada. Una puerta que, por nuestra ceguera, confundimos con una pared cubierta de pintura. Hoy, en la calma estéril de un laboratorio de ADN del Gran Museo Egipcio en Giza y en un polvoriento sondeo bajo las rocas del valle, ocurre un suceso que obliga a egiptólogos, genetistas y físicos en todo el mundo a contener la respiración. No se trata de una momia más, se trata de un descubrimiento que reescribe capítulos de los manuales de historia. En la pared tapiada de la tumba KV62, la tumba de Tutankamón, los instrumentos detectaron metal y materia orgánica. La revisión de hallazgos antiguos olvidados, unida a modernos datos de tomografía computarizada, condujo a los investigadores hacia un objeto que algunos consideran el santo grial de la arqueología. El cráneo fragmentado y severamente dañado de una mujer ha conservado, sin embargo, la memoria genética de alguien que gobernó hace 3.300 años, en la época del mayor cisma religioso. Su nombre se traduce como «La hermosa ha venido», Nefertiti. Estamos acostumbrados a la serenidad perfecta del célebre busto en el Museo de Berlín. Rasgos ideales, cuello de cisne, mirada fría y apacible de una reina. Pero la realidad que emergió del examen forense de los restos dista mucho de la perfección del museo. Ese cráneo cuenta una historia de no belleza, sino de una violencia monstruosa. Una historia de asesinato, de venganza póstuma, de terror político y de un intento deliberado por borrar a una persona de la memoria del mundo. Hoy comienza una investigación detallada e inédita. Recorreremos el camino desde la primera microgrieta en la pared hasta el análisis molecular del tejido óseo. Buscaremos las razones por las que su rostro fue destruido tras la muerte por un golpe de masa. Observaremos cómo las tecnologías actuales restituyen el aspecto de la mujer más influyente de la antigüedad. Y responderemos a la pregunta de por qué su cuerpo estuvo tan bien ocultado que no lo encontramos durante 3.000 años, aunque reposara bajo nuestros pies. Entramos en la zona de la maldición de Amarna. Nuestra investigación no parte del oro ni del lapislázuli. Comienza con una simple fotografía digital y la atención de una persona que miró donde nadie miró. En 2015, el renombrado egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves, vinculado a la Universidad de Arizona, examinaba con detenimiento imágenes en alta resolución de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón. Esas imágenes habían sido tomadas por la empresa española Factum Arte para confeccionar una réplica fiel destinada a turistas, con el objetivo de preservar el original de la humedad y el hongo provocados por la respiración humana. Reeves amplió la imagen de la pared norte, allí donde se representa la transición del joven rey al mundo de los muertos acompañado por los dioses. Vio lo que todos habían pasado por alto. Howard Carter lo había pasado por alto en 1922. Miles de expertos lo habían pasado por alto. Bajo la antigua capa de estuco y pintura amarilla aparecían líneas rectas, fisuras apenas perceptibles, una geometría que no corresponde a una roca natural, huellas de una abertura tapiada y señales de que el estuco había sido aplicado en dos fases distintas. Reeves propuso una teoría capaz de conmover al mundo académico. La tumba KV62 no sería la tumba definitiva de Tutankamón, sino un vestíbulo, el acceso a un complejo mayor y más grandioso. Tutankamón falleció de forma repentina a los 19 años. Sufrió una fractura abierta en una pierna que derivó en gangrena y su organismo, debilitado por la endogamia, fue asolado por la malaria. Los sacerdotes no disponían de una tumba preparada para el rey. La costumbre exigía 70 días para el rito funerario y la momificación. Tallarla y decorarla en la roca en ese plazo era imposible. Hicieron lo único que pudieron. Ocuparon una tumba existente, perteneciente a su predecesor. Sellaron su cámara principal con una pared y pintaron apresuradamente escenas rituales. La pintura no tuvo ni siquiera tiempo de secar cuando se cerró la tumba. En las paredes quedaron huellas de humedad y moho, y al muchacho se le colocó en el paso. Pero, ¿de quién era aquella tumba primitiva? ¿Quién habría sido lo bastante grande como para yacer en la profundidad de la roca, consagrado por los santos? Reeves afirma que esa tumba perteneció a Nefertiti. Ella falleció algunos años antes que Tutankamón, fue su madrastra y posiblemente su regente. Fue una mujer faraón que gobernó bajo el nombre de Neferneferuatón
y su enterramiento primario debería quedar más allá de la pared, intacto, porque el acceso fue camuflado por la tumba del heredero. Comenzó entonces una fiebre de escaneos y una batalla de tecnologías. En 2015 descendió a la tumba un especialista japonés en radares, Hirakatsu Watanabe. Sus instrumentos mostraron una revelación. Tras la pared había cavidades y metal, materiales orgánicos. La comunidad científica, sin embargo, reaccionó con escepticismo, pues los datos de radar son susceptibles de varias interpretaciones. En 2018, un equipo de National Geographic afirmó no detectar huecos y la teoría pareció morir ahí. Pero en 2020 surgió un avance técnico. Un equipo egipcio liderado por el exministro de Antigüedades Dr. Mamdouh El-Damati y geofísicos británicos empleó un nuevo georradar de alta frecuencia de 2 GHz, capaz de ver a través de la piedra con una resolución de hasta 1 centímetro. Publicaron un informe en la revista Nature que fue una bomba. No hallaron una simple cavidad amorfa. Detectaron una anomalía clara con forma de corredor al norte de la cámara funeraria. La anomalía medía aproximadamente 10 metros de largo y 2 metros de alto. Era un corredor y no estaba vacío. La señal del radar variaba, delatando la presencia de objetos, piedras, madera, oro. Era el momento de la verdad. Atrás de la pared había algo, y ese algo parecía pertenecer a una sección desconocida de la tumba KV62. Mientras los ingenieros debatían cómo perforar un orificio sin perjudicar los frescos valiosos, ya que la UNESCO prohíbe perforar una pintura, los biólogos regresaron a un hallazgo antiguo. En 1890, el arqueólogo francés Victor Loret descubrió la tumba KB35, la de Amenhotep I. Allí, en una cámara lateral, lejos del sarcófago real, en polvo y suciedad, yacían 3 momias tiradas en el suelo. Los saqueadores las habían desenvuelto, arrancado sus adornos y profanado. Eran momias desnudas, sin sarcófagos ni nombres. Una anciana de cabellos largos, identificada más tarde como la gran reina Tuya, la abuela de Tutankamón, un muchacho con trencita, probablemente un príncipe, y una joven mujer. Los egiptólogos la apodaron la joven dama y la catalogaron como KV35YL. Durante largo tiempo se la consideró una figura secundaria, una concubina, una hermana, alguien sin importancia, arrojada a un escondite. Pero basta mirar su rostro, o lo que queda de él. No tiene boca. Un golpe aplastante con un objeto contundente, posiblemente una masa, una piedra o el mango de un hacha, destruyó la mandíbula inferior, desalojó los dientes, perforó la órbita ocular derecha y deformó parte de la nariz. El impacto fue de una violencia monstruosa. Se supuso durante mucho tiempo que los saqueadores lo hicieron para arrancar amuletos de oro de la boca o el cuello. Sin embargo, los forenses modernos rehicieron el análisis con tomografías computarizadas. ¿Presenta la herida signos de curación? No. Eso indica que el golpe fue infligido en el momento de la muerte o inmediatamente después. Lo más importante es el carácter de la lesión. No parece un robo por mero interés, denota odio. Alguien quiso acallar a esa mujer para siempre. En la cosmovisión del antiguo Egipto, el linaje era crucial. Por medio del rito de la apertura de la boca, el alma recuperaba la capacidad de respirar y de pronunciar el propio nombre ante el tribunal de Osiris. Sin boca no puedes testificar, sin nombre desapareces. Destruir la boca es una sentencia de muerte para el alma, una maldición de la aniquilación. El agresor no pretendía borrar solo el cuerpo, sino condenar a la persona a la inexistencia eterna. En 2010 se llevó a cabo el primer análisis masivo del ADN de momias reales bajo la dirección de Zahi Hawass. El resultado fue sorprendente. La joven dama resultó ser la madre genética de Tutankamón y la hija de Amenhotep III y la reina Tuya. Pero el nombre permanecía en secreto, puesto que el ADN no da nombres. En 2023, un grupo de poligenetistas aplicó la secuenciación de nueva generación, que permite ensamblar genomas a partir de fragmentos diminutos. Compararon el ADN mitocondrial de la joven dama con el de otras momias del período amarniense. El rompecabezas comenzó a encajar en una imagen sorprendente. Marcadores genéticos, la forma craneal y la famosa dolicocefalia, el cráneo alargado característico del arte amarniense y de la genética de esa familia, y la morfología ósea apuntaban a que ante nosotros no estaba una concubina anónima, sino una gran esposa real que llevó la corona. No era necesariamente Nefertiti, pero si no lo era, ¿por qué yacía en la tumba de otro, entre trapos, despojada de su oro y de su dignidad? La respuesta se encuentra en lo descubierto tras la pared de Tutankamón. La teoría de Reeves se convirtió en una dramática investigación criminal. Tras la pared no habría solo un cuerpo, esa podría ser su sepultura original, el lugar del que la arrastraron.
Los sacerdotes de Amón, que recuperaron el poder tras la muerte del hereje Ajenatón, la odiaban. Ella fue el rostro de la revolución religiosa que instauró el culto al disco solar. Profanaron su reposo. Abrieron su tumba, sacaron la momia del sarcófago de oro, le destrozaron la cara con la masa para destruir su alma y después la trasladaron mutilada al escondite de KV-35, ocultándola entre otros cuerpos para despojarla de su grandeza. Pero el cráneo conserva huellas de poder que los profanadores no apreciaron. En el hueso frontal de la joven dama se hallaron microindentaciones procedentes del uso prolongado de una banda apretada que sujetaba el doble ureus, 2 cobras doradas. Solo el faraón portaba 2 cobras. No era simplemente la esposa del rey, era la gobernante. Eso corrobora la hipótesis. Tras la muerte de su marido, Nefertiti gobernó Egipto sola bajo los nombres de Esmenkhkara o Neferneferuatón, y fue asesinada como a un rey. Analicemos el cráneo desde la óptica de un forense moderno. El doctor Aidan Dodson, de la Universidad de Bristol, y un equipo de paleopatólogos realizaron un escáner minucioso con un tomógrafo computarizado. La lesión facial impresiona por su brutalidad. El golpe impactó en la parte izquierda de la mandíbula y la fracturó en fragmentos. Arrancó dientes y proyectó fragmentos hacia los senos maxilares. Fue una pérdida instantánea de conciencia y muy probablemente la causa de la muerte por choque doloroso, aspiración de sangre o daño cerebral. Hay otra herida en el pecho. La caja torácica fue abierta, las costillas rotas de manera tosca y despiadada. No son cortes de embalsamador, que efectuaba un orificio lateral pulcro para extraer los órganos. Parece obra de un carnicero. ¿Fue asesinada? La hipótesis de un golpe palaciego se impone. Amarna, la ciudad solar levantada por su esposo en el desierto, se desmoronaba. La economía era frágil. Se registra una epidemia que, según discusiones, pudo llegar desde Siria. Los enemigos, como los hititas, amenazaban las fronteras. Ajenatón muere y Nefertiti queda sola con un Tutankamón menor de edad que no era su hijo biológico sino su hijastro, fruto de otra esposa. Ella toma las riendas en un intento por salvar la dinastía. Incluso escribió una súplica al rey hitita de Suppiluliuma I pidiéndole un hijo que se convirtiera en su esposo y rey, porque temía contraer matrimonio con un sirviente. Era un grito de auxilio, pero su tiempo se agotó. El príncipe hitita fue muerto en la frontera. Es probable que Nefertiti fuese asesinada en sus aposentos durante un golpe, orquestado por el general Horemheb o por los sacerdotes de Amón, o bien que fuera ejecutada simbólicamente después de muerta al desfigurar su momia para impedir que hablara en el otro mundo. El cráneo calla, pero los huesos gritan su sufrimiento. Hay un detalle que desconcierta y alienta a la vez. En la órbita ocular izquierda, a pesar de la destrucción, se halló un ojo artificial colocado por el embalsamador. Si la odian tanto, ¿por qué la embalsamaron con esmero? Si su rostro fue machacado, el cuerpo fue envuelto en lino de buena calidad, y junto a la pila de residuos se encontró un brazo arrancado, cerrado en un puño, que contenía cetros reales que más tarde fueron robados por saqueadores. Eso sugiere la existencia de protectores secretos. Tal vez el joven Tutankamón, que amaba a su madrastra, trató de salvar su cuerpo de la destrucción total. Tal vez él o sacerdotes fieles a Latón ocultaron su momia primero en su propia tumba tras la pared y cuando volvieron los saqueadores la trasladaron al escondrijo KV-35. El indicio material más estremecedor que vincula a Nefertiti con la tumba de Tutankamón está a la vista de todos. En el Museo Egipcio de El Cairo se custodia la famosa máscara de oro de Tutankamón, 11 kilogramos de oro puro, el símbolo del antiguo Egipto, el artefacto más reconocible del planeta. En 2015, tras una fallida restauración en la que la barba de la máscara se desprendió y se pegó con epoxi, los expertos pudieron examinar su interior y realizar un análisis espectral. Detectaron indicios de reelaboración. El rostro de la máscara fue soldado al tocado Nemes. El oro del rostro y el del pañuelo muestran composiciones químicas distintas, con diferente proporción de plata y cobre. Eso significa que la máscara es un ensamblaje. El rostro de Tutankamón fue añadido a un tocado ajeno. En el interior de la máscara, sobre un cartucho de oro en el hombro, se encontraron trazas de un nombre borrado. El nombre fue aporretado y luego encima repicaron el nombre de Tutankamón. Mediante escaneos se pudo leer la inscripción original: Anjepirura, Neferneferuatón. Ese es el nombre del trono de Nefertiti cuando llegó a ser faraón. Los científicos hoy están seguros en un 90%. Esa máscara no se hizo para el niño, se confeccionó para una mujer, para Nefertiti. Obsérvese con atención la máscara. En los lóbulos de las orejas se aprecian orificios para pendientes. En el arte egipcio, los hombres solo aparecen con pendientes en la infancia. Los faraones adultos solían representarse con los lóbulos sellados o disimulados con oro. En una máscara funeraria de un gobernante adulto no deberían aparecer agujeros en los lóbulos,
pero la máscara los tiene. Este descubrimiento trastoca la narrativa. Gran parte del tesoro de Tutankamón resultaría ser de segunda mano. El pequeño sarcófago de oro fue hecho para una mujer. Las caderas demasiado anchas y los pechos femeninos labrados en las láminas de oro lo indican. Los vasos canopos muestran rostros femeninos distintos al de Tutankamón. El trono fue rehecho. El joven rey murió de forma tan imprevista que lo enterraron con los objetos de su madrastra. Los sacerdotes, al saquear la tumba original de Nefertiti que había quedado tras la pared, tomaron sus pertenencias, tacharon los nombres y depositaron al hijastro en su lugar. A Nefertiti la dejaron sin nada. ¿Cómo miran los científicos a través de los muros sin destruirlos? No pueden perforar. 3000 años de antigüedad se vendrían abajo con la vibración de una broca. Las autoridades egipcias protegen esas paredes como a un tesoro incalculable. Se emplea la tomografía de muones. Los muones son partículas elementales que llueven desde el espacio constantemente y atraviesan la roca. Se detienen de forma distinta en vacíos que en roca densa. Colocando detectores sensibles alrededor de la tumba y en pasadizos vecinos y acumulando datos durante varios meses, los físicos obtienen una imagen radiográfica de la montaña. Fueron los muones quienes confirmaron la existencia de vacíos considerables detrás de las paredes norte y oeste de la cámara funeraria. Las cavidades tienen formas geométricas regulares. La naturaleza no talla habitaciones rectangulares en la piedra caliza, no son grietas, sino salas. También se utiliza la termografía infrarroja. Cámaras que registran cómo la pared se enfría y se calienta a lo largo del día y la noche detectan que un sector con vacíos pierde calor más rápido que una roca maciza. En las imágenes, la pared muestra manchas frías. Hay corrientes de aire que atraviesan la pintura. El aire del segundo milenio antes de nuestra era se filtra por microgrietas en el estuco. Ese aire huele a pasado. Los datos de radar publicados en 2024 en la revista Nature corroboran. Detrás de la pared norte hay metal. La señal es típica de oro y bronce. También aparece material orgánico, madera, tejidos, huesos. Los científicos plantean la hipótesis de un doble enterramiento. Tras la pared podría hallarse la cámara funeraria de Nefertiti, la original. Tal vez, cuando los sacerdotes tomaron objetos para Tutankamón, no lograron sacar todo. Las piezas más grandes, los cofres dorados aparentes y el sarcófago de cuarcita permanecieron. Eran demasiado pesados o voluminosos para pasar por el angosto corredor. Simplemente sellaron el acceso, cubrieron la abertura con estuco y pintaron encima los frescos para ocultar su crimen. Más tarde, cuando murió Tutankamón, lo colocaron en el vestíbulo, en el corredor profanado de esa misma tumba. Eso explicaría la singular y extraña disposición de la tumba de Tutankamón. Es la única en el valle donde hay que girar a la derecha. Una orientación femenina del enterramiento, símbolo del renacimiento de la diosa, y no la orientación masculina habitual hacia la izquierda. La arquitectura clama que se trata de la sepultura de una reina. ¿Qué hay tras la pared? Los escépticos hablan de escombros de construcción, de restos. Los optimistas y Nicholas Reeves afirman que allí yace la Bella Durmiente, la momia intacta de Nefertiti, protegida por fieles, o lo que quedó de ella tras el saqueo. También puede haber archivos amarnianos, papiros. En las tumbas reales casi nunca aparecen papiros, pero Nefertiti fue una líder religiosa excepcional. Si allí se hallaran textos, aportarían luz al periodo más oscuro de la historia egipcia, el origen de la peste, la locura de Ajenatón y la autoría del asesinato de la reina. Volvamos al cráneo de KB35. Para confirmar al 100% que no se trata de Nefertiti, hace falta comparar su ADN con el de las hijas que se le atribuyen. Además de Tutankamón, tuvo 6 hijas. Las momias de 2 de esas hijas, Angenamón y Mequetatón, se habrían localizado en la tumba KV21. Entre 2024 y 2025 está previsto el test final que comparará las líneas mitocondriales. No obstante, la reconstrucción facial realizada sobre el cráneo de la joven dama por la escultora forense Elizabeth Daines muestra un parecido asombroso con el busto de Nefertiti. Las mismas mejillas altas, el mismo mentón decidido, el mismo corte de ojos y el mismo cuello largo y esbelto. La ciencia desconfía de la mística, pero la coincidencia entre los puntos anatómicos del cráneo y la cuadrícula matemática del escultor Tutmosis, creador del busto, es concluyente. Ella ha regresado. El mundo está al borde de un descubrimiento que podría eclipsar el hallazgo de Carter en 1922. Zahi Hawass, antaño crítico severo de la teoría de las cámaras ocultas, ahora dirige excavaciones y prepara una expedición para acceder al interior. Él sabe que si no actúa, otros lo harán, y el nivel de riesgo es elevado. Ingenieros diseñan un microrobote del tamaño de un insecto, un microdrón con la capacidad de deslizarse por un orificio de apenas 10 milímetros de diámetro. Un agujerito así puede hacerse en un punto discreto del fresco sin dañar la imagen. El dron, equipado con fibra óptica y una cámara de alta resolución,
penetrará la oscuridad detrás de la pared. Si en la pantalla aparece el fulgor del oro, el mundo cambiará. Veremos una cámara en la que nadie ha entrado en 3300 años. Respiraremos el aire de la era de la herejía. Saldremos de dudas sobre quién es la persona del rostro destrozado en KV-35. El hallazgo del cráneo en el escondite y la anomalía tras la pared son eslabones de una misma cadena. Son pruebas en un caso de asesinato, saqueo y suplantación a escala imperial. Nefertiti, la reina a la que intentaron borrar arrancándole los dientes, destruyendo sus templos y sepultando su nombre, regresa. Su mirada, incluso desde las órbitas vacías del cráneo, hipnotiza al mundo. La investigación continúa y la pared caerá pronto.